Una introducción a una ley con un nombre curioso. Bien, hablemos de algo increíblemente importante que suena como si lo hubiera nombrado un senador romano que ha tomado demasiado vino. La ley Posse Comitatus. Suena complicado, lo sé. Sinceramente suena como un hechizo de Harry Potter que haría aparecer una fila de tejones bailando. Posse Comitatus y ¡pum! Tejones bailando. Pero no es eso. En realidad, es una ley federal de Estados Unidos y es una de las reglas más fundamentales que separan a nuestro ejército de nuestras fuerzas policiales domésticas. En términos simples, esta ley dice que generalmente no se puede usar el ejército, la fuerza aérea, la armada o los marines de Estados Unidos para hacer cumplir las leyes en territorio estadounidense. No pueden arrestarte, no pueden investigar crímenes y no pueden disolver tu barbacoa vecinal demasiado ruidosa. Es el muro legal que se supone que evita que los soldados actúen como policías. Entonces, ¿qué significa ese nombre? Posse Comitatus es latín y significa poder del condado. Se refiere a la antigua práctica en la que un sheriff podía reunir a un grupo de ciudadanos aptos para ayudarles a perseguir a los forajidos. Piensa en todas las películas del oeste que hayas visto donde el sheriff grita: «Estoy formando un grupo de búsqueda». Eso es literalmente. La ley, aprobada allá por 1878, tomó ese concepto y esencialmente dijo: de acuerdo, sheriffs, pueden formar un grupo de búsqueda, pero ese grupo no puede ser el ejército de los Estados Unidos. Fue un movimiento deliberado para asegurar que el ejército, que está diseñado para combatir enemigos extranjeros, no se volviera hacia adentro para vigilar a las mismas personas que se supone que debe proteger. Una línea muy específica y muy importante. La idea central es simple, pero sus implicaciones son enormes. Imaginen un mundo sin esta ley. Una parada de tráfico podría ser realizada por un soldado en un Humvee portando un rifle diseñado para una zona de guerra. Una protesta podría ser gestionada no por la policía con escudos antidisturbios, sino por una unidad de infantería. Esta ley existe para evitar que nuestro país parezca una ocupación militar de sí mismo. Es una salvaguarda contra el uso por parte del gobierno de su fuerza más poderosa y letal contra sus propios ciudadanos para el cumplimiento rutinario de la ley. El ejército está entrenado para una fuerza abrumadora y combate, lo que es, por decirlo suavemente, un conjunto de habilidades ligeramente diferente de lo que se necesita para manejar una queja por ruido o una bicicleta robada. Esto no es solo una vieja ley empolvada sobre la que discuten los abogados. Afecta directamente el equilibrio de poder en nuestra sociedad. Dicta quién tiene la autoridad para portar un arma y hacer cumplir las leyes en nuestros pueblos y ciudades. La ley Posse Comitatus es la base legal que impide que el Departamento de Defensa se convierta en el Departamento de Desacuerdos Domésticos. Asegura que las herramientas de guerra se mantengan separadas de las herramientas para mantener la paz en casa. Y aunque hay excepciones, y créanme, llegaremos a ellas, la configuración predeterminada es muy clara. Los soldados libran guerras, la policía hace cumplir las leyes, y nunca los dos se encontrarán, al menos no sin una muy buena razón y una gran cantidad de papeleo. Entonces, ¿por qué fue necesaria esta ley? Para entender eso, tenemos que viajar en el tiempo a un periodo particularmente complicado de la historia de Estados Unidos, la era de la Reconstrucción. Este fue el periodo justo después de la Guerra Civil, de 1865 a 1877. El gobierno federal envió al ejército de Estados Unidos a los antiguos estados confederados para hacer cumplir nuevas leyes, proteger los derechos de los afroamericanos recién liberados y supervisar las elecciones. Y aunque eso suena noble en el papel, la realidad a menudo era complicada y generó mucho resentimiento. Muchas personas, particularmente en el sur, veían la presencia militar como una ocupación federal de mano dura, no como una misión de mantenimiento de la paz. El uso de tropas federales para hacer cumplir la política interna creó una inmensa fricción política. Los demócratas del sur, que estaban recuperando el poder, argumentaron que era un exceso de autoridad federal y una violación de los derechos de los estados.
Sentían que el ejército estaba siendo utilizado como una herramienta política por el Partido Republicano gobernante para apuntalar gobiernos de la reconstrucción que ellos no apoyaban. Así que cuando ocurrió la muy disputada elección presidencial de 1876, se llegó a un acuerdo. Se le conoce como el Compromiso de 1877. A cambio de la presidencia, los republicanos acordaron retirar las últimas tropas federales del sur, poniendo fin efectivamente a la reconstrucción y con ella a la protección federal para los afroamericanos. La ley Posse Comitatus fue aprobada al año siguiente, en 1878, como resultado directo de esta reacción. Fue diseñada para hacer que lo que sucedió durante la reconstrucción fuera una imposibilidad permanente. El objetivo era evitar que cualquier futuro presidente usara el ejército para hacer cumplir las leyes nacionales o interferir en asuntos políticos dentro de los estados. Los legisladores querían trazar una línea clara e infranqueable. El trabajo del ejército era mirar hacia afuera, hacia las amenazas extranjeras, no hacia adentro, hacia el pueblo estadounidense. La ley fue una declaración formal de que las Fuerzas Armadas no eran una fuerza policial nacional para ser desplegada al capricho del partido político que estuviera en el poder. Esta separación es crucial porque las misiones del ejército y la policía son fundamentalmente diferentes. La policía está entrenada para calmar situaciones, respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos y usar la fuerza mínima necesaria. Su objetivo es hacer cumplir la ley mientras se preserva la vida. El ejército, por otro lado, está entrenado para el combate. Su objetivo es derrotar a un enemigo usando una fuerza abrumadora. Aplicar esa mentalidad a la Policía Nacional es una receta para el desastre. Se corre el riesgo de convertir cada interacción en un conflicto, erosionar la confianza pública y escalar situaciones que una fuerza policial civil estaría entrenada para manejar pacíficamente. La ley es un reconocimiento legal de esta diferencia crucial. Ahora, quizás estés pensando, un momento, yo he visto a soldados ayudando después de un huracán o algo así. Y tendrías razón. La ley Posse Comitatus no es una prohibición absoluta. Hay algunas excepciones muy importantes. La más común involucra a la Guardia Nacional. Cuando la Guardia opera bajo el mando de un gobernador estatal, no se la considera una fuerza federal, por lo que la ley no se aplica. Por eso ves a miembros de la Guardia ayudando en labores de socorro tras desastres, como después del huracán Katrina, o gestionando disturbios civiles, como hicieron durante los disturbios de Los Ángeles en 1992. Están actuando como una fuerza estatal, no federal. Pero las cosas se complican cuando hay tropas federales involucradas. Una excepción importante es la Ley de Insurrección de 1807. Esta ley, mucho más antigua, otorga al presidente la autoridad para desplegar tropas federales en suelo estadounidense para sofocar una rebelión, insurrección o violencia doméstica si un estado no puede o no quiere controlarla. Es esencialmente el botón de romper el cristal en caso de caos total. Se ha utilizado esporádicamente a lo largo de la historia, por ejemplo, por el presidente Eisenhower para desplegar la 101 División Aerotransportada en Little Rock, Arkansas. En 1957, para hacer cumplir la desegregación escolar frente a la resistencia del gobernador estatal. Es una herramienta poderosa que anula directamente el espíritu de Posse Comitatus. La línea ha sido puesta a prueba y debatida muchas veces. Durante el incidente de Wounded Knee en 1973, cuando activistas nativos americanos ocuparon una ciudad en Dakota del Sur, el ejército de los Estados Unidos proporcionó asesores, armas e inteligencia a las fuerzas del orden federales en el lugar. Esto llevó a impugnaciones judiciales, argumentando que este apoyo indirecto violaba la ley Posse Comitatus. Los tribunales finalmente dictaminaron que proporcionar equipo y asesoramiento no contaba como aplicación directa, creando una zona gris significativa. Esto demuestra lo difícil que puede ser definir dónde termina el apoyo y dónde comienza la aplicación de la ley, una línea que sigue siendo un punto de contención legal hasta el día de hoy. Más recientemente, la ley cobró gran relevancia durante las protestas a nivel nacional en el verano de 2020. La administración Trump
consideró invocar la ley de insurrección para desplegar tropas militares en servicio activo para sofocar las protestas en varias ciudades estadounidenses. Esto desató un debate público y político masivo, incluso con exlíderes militares, incluido el secretario de Defensa en ese momento, pronunciándose en contra de la idea. Argumentaron que usar soldados en servicio activo contra ciudadanos estadounidenses que ejercían su derecho a protestar sería un paso peligroso, desdibujando las líneas que la ley Posse Comitatus fue creada para proteger. Las tropas finalmente no fueron desplegadas en esa capacidad, pero el debate en sí mismo puso de manifiesto el papel frágil pero esencial de la ley. Entonces, ¿por qué tú, una persona que vive en el glorioso año 2025, deberías seguir preocupándote por una ley aprobada poco después de que la gente dejara de montar a caballo a todas partes? Porque el principio que la sustenta es más relevante que nunca. En una era de creciente polarización política e inestabilidad social, la tentación de los líderes de usar todas las herramientas a su disposición, incluida la militar, para mantener el orden, es muy real. La ley Posse Comitatus sirve como un control crítico de ese poder. Es un recordatorio constante de que, en una democracia, el ejército sirve a la nación pero no la gobierna. Evita la normalización de ver soldados en nuestras calles como una solución a los problemas internos. La ley también protege al propio ejército. La eficacia de la institución se basa en la confianza y el apoyo del pueblo estadounidense. Si el ejército fuera utilizado regularmente para controlar a sus propios ciudadanos, esa confianza se evaporaría casi de la noche a la mañana. Los soldados se alistan para defender al país de adversarios extranjeros, no para enfrentarse a sus vecinos, amigos y familiares durante protestas o disturbios. Forzarlos a ese papel sería devastador para la moral y politizaría a las Fuerzas Armadas de una manera que podría dañar su integridad y su estatus no partidista durante generaciones. Por lo tanto, la ley no solo protege a los ciudadanos del ejército, sino que también protege al ejército de sí mismo. Además, el debate en curso sobre la militarización de la policía hace que la ley Posse Comitatus tenga aún más significado. A medida que los departamentos de policía locales adquieren equipo militar, como vehículos blindados y rifles de asalto, la línea visual entre un oficial de policía y un soldado ya ha comenzado a desdibujarse. La ley se erige como la última barrera legal importante, recordándonos que, por mucho equipo que tengan, un oficial de policía sigue siendo un civil responsable ante las leyes y comunidades locales, mientras que un soldado opera bajo un sistema de reglas completamente diferente, diseñado para la guerra. Nos obliga a enfrentar la pregunta: ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Una donde la paz es mantenida por oficiales de la comunidad o una donde es impuesta por soldados? En conclusión, la ley Posse Comitatus es mucho más que una curiosidad histórica con un extraño nombre en latín. Es la piedra angular de las libertades civiles estadounidenses. Es la barrera legal que impide que el ejército más poderoso del mundo sea utilizado como una fuerza policial interna. Si bien tiene excepciones y ha sido cuestionada, su principio fundamental, que los soldados no deben controlar a los ciudadanos, sigue siendo una salvaguardia vital para nuestra democracia. Obliga a un debate deliberado y público antes de que el gobierno pueda dar el paso extraordinario de volver sus fuerzas armadas hacia adentro. Y en un mundo que se siente cada vez más al límite, tener esa barrera no solo es importante, es absolutamente esencial.